Muy buenos días, tardes, noche, amanecer, profesor, profesora y oyente en general. Mi nombre es Juan Mate y vamos a seguir con la sesión clásica de preguntas. La primera pregunta se enfoca en las reacciones redox y la electrólisis y cómo estas interactúan las unas y las otras. Tenemos que entender que para que haya electrólisis es necesario que exista una corriente eléctrica, y una corriente eléctrica es la transferencia de electrones de un punto a otro, y una reacción redox es la transferencia de electrones entre dos elementos. Entonces es vital para una reacción redox que haya una electrólisis, un intercambio de electrones. Entonces el redox sería la base de las reacciones químicas que ocurren mediante la electrólisis, porque se está dando un intercambio de electrones. La segunda pregunta nos pide responder por qué se le echó sal al agua. Al contrario de la creencia popular, el agua no es buena conductora eléctrica. Solo es buena conductora eléctrica cuando hay un electrolito en el agua. Nótese la palabra electrolito. Y esto es importante porque la sal es un electrolito, pues permite que fluya mejor la corriente eléctrica a través del agua, y por eso disolvimos la sal en el agua para que pudiera fluir correctamente la corriente eléctrica. La tercera pregunta trata sobre cuáles son los tipos de reacciones dentro de la electroquímica, y las vamos a dividir entre no espontáneas y espontáneas. La no espontánea, conocida como electrólisis, fue la que usamos en este laboratorio, y esta necesita de una entrada de energía eléctrica para que ocurra. Tenemos las espontáneas, que ocurren en, por ejemplo, pilas galvánicas, que generan dentro de sí mismas una energía eléctrica. La cuarta pregunta nos pide responder cuál de los dos lápices electrodos fue el que produjo la efervescencia y por qué. El lápiz que produjo esta efervescencia es conocido como el cátodo, es decir, el que está conectado al lado negativo de la batería. Y esto es importante porque este es el lápiz que va a atraer a los hidrógenos con carga positiva, es decir, a los protones. Y estos protones se unen unos con otros para crear hidrógeno molecular, y este es el que se va elevando dentro del agua, produciendo las burbujas que van saliendo. La sexta pregunta nos pide responder cuáles fueron los aniones y los cationes de la reacción y a cuál electrodo se unieron, ya sea al cátodo o al ánodo. Y como ya vimos, al cátodo se unió el anión del hidrógeno positivo, es decir, los protones, y al ánodo se unieron los iones de cloro negativo. Y esto se debe a que el cátodo tiene una carga negativa que atrae a los iones de carga positiva, y los ánodos de carga positiva atraen a los iones de carga negativa. Es importante resaltar que el ion que se reducía era el ion de hidrógeno, mientras que el ion que se oxidaba era el ion de cloro. La séptima pregunta nos pide saber si hubo o no una pérdida de agua. La verdad es que no era visible, porque a pesar de que se estaban perdiendo burbujas, las burbujas ocupan mucho espacio pero contienen muy poca masa. Pero en realidad, teóricamente, sí se está perdiendo agua, porque el agua se sigue disociando en hidrógeno, así que se está perdiendo agua. Así que si lo hubiéramos dejado por mucho más tiempo, hubiéramos notado una diferencia en la cantidad de agua. La octava pregunta nos pide una descripción breve del grafito, para qué lo usamos, cómo funciona, algunas propiedades que tiene. Bueno, el grafito es lo que encontramos en el lápiz. Es muy importante recordar que el lápiz es de grafito, es decir, está hecho a base de carbono, y el carbono, cuando está dispuesto en esta configuración, es muy estable porque está, por así decirlo, anclado a otros carbonos, y por tanto le cuesta mucho más reaccionar con otros elementos. Entonces el grafito empleó el papel de electrodo, pues es el que permite que haya una circulación de electrones hacia la solución salina. Y como vemos, no hay que hacer mucha descripción de
el grafito, color gris, opaco, sirve para escribir. La primera pregunta nos pide responder ¿por qué no usamos electrodos de hierro? Y nos tenemos que regresar a nuestro laboratorio pasado. Me voy a asegurar de poner una imagen de uno de los clavos que hicimos, pero que nunca pusimos en el laboratorio por motivos prácticos. El hierro se oxida extremadamente rápido. Y estamos hablando de una reacción de óxido-reducción. Así que si hubiéramos hecho esta electrólisis con hierro, hubiéramos terminado con un montón de óxido de hierro y no hubiéramos logrado ver lo que obtuvimos, al contrario de lo que ocurrió porque sí usamos un lápiz. Décima y última pregunta, la clásica sobre la industria y la importancia de la electrólisis, porque si no fuera importante no lo estaríamos estudiando. Y nos pide cuál es el papel en la industria, y tenemos que la electrólisis nos permite obtener la forma pura de varios metales que se encontrarían en aleaciones, porque tenemos que recordar que los metales en la naturaleza generalmente no se encuentran puros, se encuentran oxidados o en aleaciones con otros metales, y en este caso los metales que se encuentran en aleaciones serían el aluminio, litio, sodio, potasio y magnesio. También nos permiten liberar hidrógeno, como vimos en nuestro experimento, y esto se usa para la metalurgia y la soldadura, también para proteger algunos metales de la corrosión y también para purificar otros metales como el cobre.